Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ale Valero Presenta En Nuestra Opinión. Y estamos con Héctor. Ok, bueno, pues empecemos. Hablemos de nuestras noticias. La primera es, la pandemia está uniendo a la causa de la pobreza 100 millones de trabajadores más. Sí. ¿Cómo ves? Muy mal, muy mal, pero pues era... De esperarse. De esperarse, exactamente, esa es la palabra, de esperarse. Porque sí, el cerrar todo de golpe, pues obviamente afectó a la gente que más, más había arriesgado. Porque abrir un negocio no es tan sencillo y no es tan... No es solamente... tengo estas cosas y las voy a vender, ¿no? O sea, hay muchas, la gente tiene que hacer inversiones, tiene que rentar lugares, tiene que comprar o pedir préstamos, Exacto. O sea, y más o menos ahí la llevan, ¿no? O sea, en una situación normal, pues hay al día, ¿no? O sea, van saliendo, van consiguiendo nuevos clientes, van... O sea, pues sí, lo que pasa es que... Sí, dime. No, y obviamente dio el cerrón esto y dio, o sea... Es que afectó tanto a los pequeños empresarios como a grandes empresas. Sí, exacto. Es que fue a todos, uh-huh. Fue a todos. Y hay quien no ha logrado recuperarse como para poder volver a abrir, digamos, por ejemplo, restaurancitos pequeños o a lo mejor gimnasios, cosas así. Sí, que no están en cadena, ¿no? Exactamente, porque, como otras empresas que a lo mejor sí eran un poquito más grandes, ¿no? Uh-huh. Pero que tampoco sobrevivieron a este cierre. O no todas sus sucursales, ¿no? O sea, que para sobrevivir tuvieron que cerrar sucursales y despedir gente, ¿no? O sea... Y eso lo ves mucho en tiendas departamentales, en bancos. En bancos está sucediendo también mucho. De una manera impresionante en algunos uh-huh. lugares. Y en muchas otras cosas, ¿no? No solamente, o sea, sí, desgraciadamente hemos visto, ¿no? Como ya se fue un McDonald's grande que había aquí, por ejemplo. Sí. Entonces, dice, sí, o sea, muchos han tenido que cerrar cierto número de tiendas para poder permanecer, ¿no? Y no cerrar por completo. Sí. O sea, es tristísima la situación porque se está luchando, se supone, en todas partes porque haya menos gente en la pobreza. Sí. Y esta pandemia lo único que ha hecho es volver a la gente más pobre. Sí. Y a la gente que no era pobre, volverla pobre. O si no, frágil. O frágil. Frágil económicamente, muy frágil. Muy frágil, ¿no? O sea, sí viviendo en la tablita, ¿no? O sea, apenas saliendo, apenas logrando conseguir lo que se necesita, ¿no? Sí, o sea, realmente es uh-huh. lamentable, pero bueno, sí, lo se veía venir. Esto es que pues la falta de apoyo de los gobiernos, ¿no? No, bueno, ¿qué te digo? Sí, de los hay apoyos que sí, hay países que se apoyan. Sí, hay países. Pero hay otros países en donde nunca se verá ese apoyo ni localmente, ni estatalmente, ni federal, ¿no? No, o sea, no se va a ver ese apoyo, o sea, uh-huh. desgraciadamente. No mencionar a nadie, pero no vamos a mencionar a nadie, pero no vamos a ver apoyo en muchos lugares, ¿no? Exactamente. Ok, la segunda noticia, perdón. No, digo, eso es todo. Eso sería todo, ¿no? El Vaticano endurece leyes contra el abuso sexual. Chaca. Ahora los cambian a parroquias más lejanas. O 2 parroquias antes de... ahora los cambian a 2 parroquias seguidas. Eso sería, ahora los llevan a monasterios, o sea, ahora ya los quitan de estar en parroquias y los llevan a monasterios. No, bueno, o sea, sí se habla de que se han estudiado, ¿no?, las leyes más a fondo uh-huh. para dar castigos que realmente sean considerables para uh-huh. aquellos sacerdotes que abusan ya sea de menores o de adultos frágiles, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se ha hecho una revisión extensa y salió algo diferente, uh-huh. ¿no? O sea, se cambió el que se tenía con el Papa Juan Pablo uh-huh. II y la revisión empezó hace ya mucho tiempo. Desde Ratzinger. Entonces, uh-huh. ya toda esta revisión que lleva mucho tiempo, bueno, se supone que está dando lugar a algo que sea más acorde a la realidad que se está viviendo uh-huh. y con las palabras precisas, porque sí. estaba muy ambiguo, ¿no? O sea, sí era un lenguaje que daba chance a cualquier cosa. Uh-huh. Pero aquí lo penoso es que en el Inter
Han pasado. ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántos menores han sido abusados? ¿Cuántos adultos? ¿No? Sí. Yo creo que es muy poco y muy tarde. O sea, debió de haber sido mucho antes y deben de ser todavía más duros, ¿no? O sea, una cuestión de realmente penas, ya fuera de sus estatutos, o sea, penas O sea, debería de ser como cualquier bueno, pero es como, o sea, sí sucede cuando se les comprueba, ¿no? Porque eso ha sucedido con el padre que hablábamos en una noticia hace poco, ahorita se me fue el nombre, o sea, que sí fue a la cárcel, ¿no? O sea, sí. Sí pero sucede. Ahí fue por asesinato, o sea. Bueno, sí. O sea, sí, bueno, es que es un rollo muy complejo, porque tienen que comprobarlo. Sí. Y luego no es tan fácil comprobarlo, porque para cuando habla la persona ya pasaron 20 años, ¿no? Sí, porque es una situación muy traumática y muy difícil. Exactamente, ¿no? Pero mientras tanto siguen haciéndolo. Exacto, mientras tanto. Y sigue siendo del conocimiento de ellos. Sí. O sea, aquí lo triste es que es del conocimiento de cualquiera que sea la orden. Sí. Los que la conforman lo saben. Sí, yo o sea, es que es bien difícil, es bien complejo porque por decir, las parroquias que están metidas en las sierras, metidas en bosques, o sea, en lugares muy deshabitados, o no deshabitados como tal, pero lejanos, ¿no? O sea, que no tienen comunidades cercanas, o sea, que están muy aisladas. Ahí cómo se defiende uno, ¿no? Cómo se defiende o sea, cómo ayuda, cómo haces que estas cosas valgan, ¿no? O sea, estos cambios. No, bueno, es que debería haber mucha supervisión. Sí. O sea, la cuestión ahí es que se debería tener mucha supervisión sobre esas parroquias. Pero a veces pareciera que los que abusan más son los que están en zonas más más pobladas, ¿no? Más pobladas, ¿no? Sí. O sea, no lo sé a ciencia cierta. No, habría que buscar más estadísticas. Habría que ver estadísticas. Ajá. Pero cuando tú escuchas a todas estas personas que han salido a la luz, digamos, hablando de todo esto, son más próximos, ¿no? De la escuela que está en la esquina, ¿no? De la parroquia en la colonia bonita. O sea, y en la colonia no tan bonita. Yo no digo que tenga que ver necesariamente con eso. A lo que yo voy es que están más a la mano. Sí. No tan lejos como en un lugar perdido, ¿no? Exacto. Sí, o sea, que están pasa en todos lados. Y bueno, finalmente, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, qué bueno que lo hicieron, qué bueno que realmente se vaya a poner en marcha, o sea, aplicar lo que ya se hizo, pero coincido contigo que se tardaron mucho, ¿no? Muchísimo. O sea, fueron demasiados años para echar a andar algo. La vista grande exactamente, sí, definitivamente. Bueno, la tercera noticia. China permitirá a las familias tener hasta 3 hijos, ¿por qué no? Es una locura porque se critica mucho o sea, es que es bien complejo porque tienes que ver los dos lados, ¿no? Por un lado, son muchísimos. La población china es enorme. Sí, pero el problema con la población china es que está siendo vieja. Sí. Por eso es que, eso es lo que los lleva a decir, ok, tienen chance de tener, obviamente sí, ya un segundo hijo y ahora hasta un tercer hijo. Sí. Pero sí, o sea, ese es el problema, ¿no? La cantidad de población que tienen. Sin embargo, por otro lado, o sea, ¿cómo el gobierno puede meterse? O sea, no debería de poder meterse en tus decisiones de familia. No, pues más allá de que, no, allá sí lo hacen, porque allá viven pues muy el tipo de régimen que llevan y todo, ¿no? Su gobierno es muy estricto y pues no hay para dónde hacerse, ¿no? O sea, es muy compleja su situación. Pero imagínate una situación aquí en México en la que se le restrinja, o sea, o sea, es casi impensable, ¿no? O sea, decirle a una población por decir de Latinoamérica, no van a tener más de un hijo, porque si no el gobierno los va a multar o encarcelar o lo que sea. Ay, pero es que a veces habría que decírselos, no, sí, o sea, porque hay quien tiene 10 hijos y no tiene con qué mantenerlos, no inventes. Te estás metiendo en una situación de derechos, de libertades. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, cada quien tiene el derecho de decidir cuántos hijos tiene. Sí estoy de acuerdo. O sea, pero sí creo que... Pero ¿hasta qué punto es válido que una persona que no tiene para comer se suelte teniendo hijos como si no hubiera otra cosa que hacer en la vida, ¿no? Esas son las complejidades de esta situación, ¿no? O sea, por un lado, pues sí, o sea, tiene sentido que hayan limitado la crianza, o sea, bueno, el tener hijos, porque pues la población no o sea, es muy grande, y se vuelve insustentable exactamente, también. Entonces, la razón la tenían. Así
las formas a lo mejor no son las mejores. A lo mejor no son las mejores y quizás no debería de ser así. Sin embargo, lo necesitaron y lo implementaron. Ajá. Ahora que la población se está haciendo vieja, bueno, entonces dicen no. Levantan esas restricciones, no, sí, ¿no? porque ya hay gente que ni siquiera quiere tener hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entre los que no quieren tener hijos, la población vieja, pues órale. O sea, ya pueden tener hasta 3, ¿eh? Si se emocionan, tengan 3. Ok. O sea, es bien complejo, o sea, qué bueno, o sea, digo qué bueno por las familias que siempre han querido, porque obviamente en todo el mundo va a haber familias que quieren tener muchos hijos, sí, ¿no? Sí, o sea, eso es yo creo que algo natural del ser humano. No, y si los puedes mantener mejor, ¿no? Claro. O sea, yo diría que esa sería una condicionante. Sí, pero es que ahí ya te estás metiendo en la cuestión de libertades y pues sí, pero entonces habría que pensarle un poquito para que bueno, tú les pides demasiado. ¿Para qué traes 10 niños a los que no vas a poder mantener, no? Y se van a morir de hambre. Un profesor de historia nos decía que en la revolución industrial sucedía mucho que el trabajador, el obrero, tenía un hijo, ¿no? Entonces su patrón pues, le daba un aumento por cualquier razón, ¿no? Porque se lo ganaba o porque cambiaba de puesto o por lo que sea, ¿no? O sea, tenía un aumento. Entonces, en vez de vivir mejor, ellos 3, que eran, o sea, tenían otro hijo. Entonces ya otra vez ese aumento ya no alcanzaba. Y era un ciclo que se repetía mucho y mucho y mucho. Yo creo que se sigue repitiendo, ¿no? Pero dice que era una cuestión que se veía mucho en la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? O sea, se veía mucho ese tipo de condiciones en las que no podían salir de la pobreza porque cada vez que tenían un aumento en su calidad de vida, tenían más hijos. Porque se sentían más cómodos. Entonces... No, bueno, pues esperemos que nuestros queridos chinos no les dé por tener a todos 3 hijos, porque si no, no sé qué vaya a pasar con ellos, ¿no? Ok, bueno, pues pasamos con la última de nuestras noticias. Ajá. Esta noticia es de una joven de 17 años que está ella dentro de su casa, sus perritos salen a su patio, como un patiecito, ¿no? Es como un paticito que conecta atrás, ¿no? Porque es largo, no es muy grande. No, pero está en la parte de atrás de su casa. Ajá, y es largo, y sí. Y están los perritos allí, y empiezan a ladrar, son perros de diferentes tamaños. De diferentes tamaños, pero de mediano a pequeño, ¿no? De mediano a pequeño, pero sí. Son 2 pequeños en particular. Y empiezan a ladrar mucho, y a lo que le están ladrando es a un oso que viene caminando por la orilla de la cerca, no de la cerca, de la barda, viene ahí el oso feliz de la vida, y empiezan a ladrarle, y entonces ella, para eso el oso no llega solo, llega con su bebecito, ¿no? Sí, yo no lo vi, yo no me llega con él, viene él y atrás el otro, ¿no? El bebé. Yo no me había dado cuenta. Y entonces sale la dueña, o sea que es una mujer de 17 años, sale cuando ve eso, asusta a los perros, uno sí se mete, pero los chiquitos ahí se quedan, típico perro chiquito que ahí se queda. Sí, entonces ella en su desesperación avienta al oso. Sí. Es impresionante porque avienta al oso. Y el oso yo creo que lo que menos esperó es que lo avienten, ¿no? Sí, no. Porque si el oso se va para atrás y entonces ella rápidamente... Así como que, ¿qué pasó? Sí. Entonces rápidamente ella agarra a uno de sus perritos chiquitos y ya el otro la sigue, ¿no? Y yo imagino que se encierra. Pero la cuestión es que el oso sí se... Y bueno, finalmente se regresa por donde venía y se va. Pero sí es muy curioso, ¿no? O sea, lo que te lleva ese tipo de situaciones, ¿no? En donde tu reacción es acorde a la importancia que tú le das a lo que esté en peligro, ¿no? Al proteger a tus seres queridos. Exactamente, ¿no? Entonces sus seres queridos son sus perritos y ella no le importó ponerse con un oso, ¿no? No. O sea, porque, un oso de un manotazo te destroza, o sea, eso es impresionante, ¿no? Sí, por las garras que tiene, la fuerza. La fuerza que tiene y las garras son impresionantes. El aventarlo, o sea, corría el riesgo de que la agarrara, de que la rasguñara, de mil cosas, o sea. Sí te quedas cuando ves el video dices... Y todo pasa en segundos. Sí, no, es rapidísimo. Sí. Y también eso fue lo que le valió a ella que no llegara más, ¿no? Si ella hubiera titubeado, el oso quién sabe qué hubiera hecho. Pero ella sale corriendo, asusta, o sea, en el momento que sale corriendo los asusta, ¿no? Al mismo tiempo,
y avienta al oso. Al oso, sí. Cuando ve que los dos chiquitos no se mueven, ¿no? Avienta al oso, ¿no? Ajá. Entonces dices, wow. Ajá. O sea, fue una reacción inmediata, sí, ¿no? Sí, es impresionante, pero... Está bien padre el video. Pero es muy bonito ver, ¿no? Cómo salva a sus perritos pues sí, del ataque de un oso. Claro que si ustedes ven un oso, no hagan algo por el estilo. O sea, eso no siempre resulta. No, y es que esta situación era diferente porque sus perritos estaban pues en su casa. En su casa y agrediendo al oso porque sí, porque hay muchos videos de perritos que ven al oso y pues mejor se meten a la casa, ¿no? O sea, igual o los gatos, ¿no? Bueno, que aunque hay videos de gatos ahuyentando osos, ajá, que eso es maravilloso verlos, gatos asustando osos grandes, no bebés, no sí, yo todavía no entiendo. Ajá, sí. Ahí qué pasa, pero se van corriendo los osos, corriendo llenos de miedo, La cuestión es que es algo que no hagan. Sí, no. Traten de cuidar mejor a sus mascotas. Si saben que hay osos o hay... cerca de su... ¿Cómo hay esto? Pumas. Pumas, aquí se da mucho que hay pumas. Pues entonces, o en el sur, jaguares, o sea... Pues tengan cuidado para que no vayan así, cocodrilos, que hasta las personas, ¿no? Sí. Entonces sí tengan mucho... Es que ahorita me acordé de una noticia de una persona que fue en el sureste, que fue mordida por un cocodrilo. Por un cocodrilo. Entonces sí, no lo hagan, no se pongan con un oso. No, es mala idea. Es mala idea. En ella, bueno, fue una nota en la que ella salva la vida de sus perritos, ¿no? Pero no es algo a imitar, definitivamente. Perritos bravucones. No. Entonces, bueno, vean con esto... nuestro especial de perritos en el podcast, por cierto. Sí, son 2 episodios. No los dejen de ver, vale la pena. Exacto. Y el de gatos más. Y el de gatos también. No es cierto, es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, me aflora sí. Lo gatuno. Entonces, bueno, esto sería todo en nuestra opinión por el día de hoy. Sí. Recuerden darnos seguir, ya sea en Spotify o en YouTube. Darle a la campanita. Y búsquenos como Ale Valero Presenta, en esta ocasión, en nuestra opinión. Exacto. Entonces... Todavía estamos trabajando en mejorar, entonces puedan haber este tipo de cambios. Sí, pero el Ale Valero Presenta... El Ale Valero se ese queda. Sí lo van a encontrar ya definitivamente. Otras cosas pueden cambiar, pero eso va a quedar así. Ese es el nombre de nuestro canal y eso no va a cambiar. Entonces eso fue todo por hoy. Yo soy Ale Valero. Yo soy Héctor. Y ella es Misha. Hasta pronto. Bye.